Presten atención, la luz ha iluminado ya. Máxima verdad. Expedición a las profundidades, un salto ancestral. Magia y confusión, destino de grandeza. Mística a punto de explotar. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Fineza y máxima ciencia. ¿Cómo andan, estimados compatriotas? Venimos a congregarnos en esta quinta temporada para un nuevo storyboard, el primer storyboard de la quinta temporada de Caricias, conocida también como Caricias Una de Más, ¿no? Una de más. Iba a ser la última, la cuarta. Teníamos Last Dance, cuarta temporada, esta quinta temporada, Una de Más, ¿sí? Ya es oficial, que la gente lo tenga en cuenta. Ya que estamos en una temática generalizada de bajón, momentos life point, todo para atrás, todo mal, vamos a hablar de un proceso extremadamente difícil, proceso político extremadamente difícil en nuestra región, que ha sido muy nombrado. Yo creo que todo el mundo lo tiene, lo ubica más o menos de nombre, deben tener algunas referencias gruesas, pero no sé qué tan pormenorizado está, por lo menos en términos de ciencia y verdad, por supuesto, ¿no? No vamos a hacer un estudio riguroso de su historia, con fechas o lo que sea. Por supuesto tenemos las que provee Dante Sábato, a quien le envió esta mención. Agarra la santa del otro lado, hoy se cena. Vamos a hablar... Como siempre decimos. Hoy se cena, Dante. Vamos a hablar de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas. Ampliamente conocido como el Perón brasilero, ¿no? Mirá. ¿Lo tienen? O sea, ubican más o menos, Sí. ¿no? Es el Perón de ellos. Sí. Totalmente de puesto, ¿no? En nuestra full de posición, pero era una... Es Perón pre-Perón en algún punto. Claro. Y al mismo ¿Inventó tiempo... Perón? No sé si inventó Perón, porque si querés inventar Perón también te podés ir a Perú, te podés ir al APRA, te podés ir a tendencias anteriores. Como siempre hay procesos regionales, ¿viste? Después, si vos me preguntás, creo que las características propias del peronismo y supervivencia posterior son aún más excepcionales, conformando el movimiento más grande de Occidente realmente. O sea, no es solo una canción. Pero sí, en términos de proceso regional, hay muchos que se le parecen. Y en términos doctrinarios, por eso te digo, si querés hacer... Algún día, no hicimos APRA, ¿no? No. Podríamos hacer de política peruana porque es interesantísimo. Y entre unos Martín Fierros bárbaros. Aparte. Ahí está, muy bueno. Si te lo pones a pensar de los del... ¿Sabes qué? Sí. Decime, Eli. Tenés 3 por storyboard, 3 momentums, pero no te vamos a tomar el de ahora, porque es de otro storyboard. Pero cuando sea el de APRA, tenés dos. ¿Cómo? Sí, Esto es así, pero lo boludo. dice Camila. Sí. Ah, sí, dice. Acá leo que el chat está poniendo Peronciño, ¿sí? Lo cual es cierto. Joao Domingo Peroncinho. Pero también, y citando a Dante Sábato, cuando peloteábamos algunos conceptos de ciencia y verdad y discutíamos, él me decía, es igual a Perón, pero si antes de tomar una decisión se toma 3 caipiriñas. Entonces, Bien, me gusta. esa es un aporte de ciencia y verdad, por ejemplo. Perón ¿sí? en Pediño. Es Es Perón. Perón. No, es Perón Perón. carioca. Es Perón en modo brasilero. Es Perón carioca es así. Perón Beleza. carioca. Claro, es Perón carioca. ¡Oh, represado! ¡Oh, carnaval! ¿Entendés? O sea, mezclaba- ¡Lealtachi! Claro. Mirá lealtad. O sea, Es lealtachi, así, día es de la así. lealtachi. Justicia social. Y lo van a ir viendo porque es muy interesante cómo tienen los mismos elementos, ¿no? De corporativismo militar, de ciertas influencias mussolinianas, de política social expansiva, de derechos laborales, oscilación entre izquierda y derecha, pero es mucho más carioca, es mucho más errático, ¿se entiende? Los procesos de Perón en su pendularidad eran más ordenados. Getúlio era más tipo Ronaldinho, tira el pase mirando para otro lado, ¿entendés? ¡Oh, qué hizo Getúlio! Y en una baldosa, ¿entendés? Oye, un día, y de repente así tipo, es como más impredecible, lo cual es increíble porque es Perón con espiritualidad brasilera, lo cual es perfecto, ¿entendés? Así es esa.
A veces en vez de hacer primero una cosa y después la otra, Getúlio hace las dos a la vez, muchas veces. Que es el amague, está amagando en la cancha, es brasilerado total, ¿viste? Como digo, es pre-Perón, ¿no? Little Getúlio nace en São Borja, Rio Grande do Sul. Estamos en un contexto, no voy a profundizar en política brasilera histórica porque es un quilombo, pero sí... Pero la sabes. Sabes todo. Podemos decir esto, quiero decir estos nombres graciosos, pero ustedes saben, Brasil también atravesó guerras civiles, ¿no? Poderosas facciones, como tuvieron de vuelta todos los procesos regionales. El país en el que nace Getúlio estaba dividido entre chimangos y maragatos. ¿O chimangos? Exacto. Los chimangos vendrían a ser... ¿Cómo? No, bueno. Tranquilo, no, por eso, fíjate. Te estoy cuidando. Elisa está con mano dura la quinta temporada. Te estoy cuidando. Los chimangos vienen a ser el bando más republicano y maragatos federalistas, ¿no? Reconozcan también, piensen en dimensiones brasileras, el Estado es muchísimo más grande, entonces todas las discusiones de orden federal versus autoridad centralizada cobran otra dimensión, valga la redundancia geográfica, ¿no? Fíjate esto que interesante, la madre de Getúlio era maragata y tenía un padre chimango. ¿Maragata? Sí. Chimango. Y padre chimango. Sí, los dos. Te faltaba el otro. Lisa. Sí, te faltaba el otro. Lo cual ya da cuenta del origen dual del pequeño Getúlio, porque es criado por las dos casas. De hecho, el matrimonio de sus padres, que eran de jerarquía política, fue toda una unión... Montesco y Capuleto. Sí, fue una unión pacificadora en la región, claro. O sea, fue todo un precedente. Se casaron chimangos y maragatos, y fruto de esa unión nace el Little Getúlio, ¿sí? Getúlio rápidamente va a la escuela, donde sufre mucho el pequeño Getúlio, raro para un Menino brasileño. Getúlio. Menino Getúlio. Ok. Ay, qué aporte de la concha sí, ya sé. Pequeño Getúlio. Ay, Dios, Pequeño Getúlio. Este va a ser imposible. Ese pequeño Getúlio va al colegio donde la pasa muy mal, lo cual es raro para un brasilero, ¿no? Porque el brasileño debe ser feliz. Cuando el brasileño no es feliz, no encuentra su espíritu animaliño, claro. ¿Entendés? Y a él le hacían mucho bullying por enano y gordo. No. Getúlio era enanao e gordinho. Ambas cualidades. Ay, ¿sí? ¿Por qué nos causa tanta gracia hacer esto? Era enano y gordo. ¿Y saben cómo le decían? ¿Enano o gordo? No, le decían yuyu. ¿Cómo? Yuyu es el nombre de un fruto brasilero que es enano y gordo. No. Es un fruto enano y gordo. Pero qué hijos de puta. ¿Saben cuánto? Como Yuya, pero con nula dos veces. ¿Saben cuánto llegó a medir Getúlio? Esto es estadísticamente improbable en líderes regionales. ¿Viste que hay un estudio, por ejemplo, de presidentes norteamericanos? El 90% o más mide más de 1,80. Claro. Sí, hay algo antropomórfico al respecto a la imposición del liderazgo en términos de humano-monos que, no sé, en general son altos. No pueden tener un Danny DeVito presidente. Es muy difícil, o al menos es históricamente complicado. Ahí está el yuyu. Eso era Getúlio. Era un fruto enano, gordo y feo. Yuyu le decían, ¿entendés? La verdad que lindo no es como una aceituna que se secó al sol. Sí, exactamente. ¿Saben cuánto medía Getúlio de adulto? Llegó a medir 1,57 m. Menos que yo. 1,50 m. O sea, Elisa era Elisa. 1,60 mido yo. Era Elisa, ¿entendés? Getúlio Vargas, el poderoso Operonciño, era Operonciño, era pequeño y rápido. El problema ¿entendés? era que se llamaba Perín en vez de Perón, supongamos. Entonces como que no iba a pasar. No caminaba, Chiquito, pero... y Getúlio realmente no. ¿Qué te queda? Esto es una lección de vida. ¿Qué te queda cuando sos pequeño y te hacen bullying? Ser extremadamente violento, ¿no? Esto lo saben. La imposición de Yuyu iba a ser por la violencia y la locura. Por ende, él se mete rápidamente... Es Papín, dice alguien. ¿Es Papín? No, Papín era muy empático hasta morir. Sí. Eso recuérdenlo. ¿Qué lo recordás? Sí. No, por favor no hablen en mano de él. No manchen el gran nombre de Papín, que fue un héroe y se sacrificó por todos nosotros para la estabilidad cambiaria. Sí, es una coincidencia. Y lo cagaron a Papín, Lo cagaron a Papín. Cuestión, está de hecho sufriendo en el Averno eternamente. Sigue sufriendo, sí. Sigue sufriendo, por toda la eternidad. Él se mete en el ejército, al padre no le gusta nada eso, piensen que ellos eran de familia política de jerarquía total, y cuando se mete en el ejército es como dicen, pero pequeño Yuyu, no lo hagas, se te lo volvieron todo. No, pero... Pero me están haciendo bullying, niño. Claro, y el chabón dice, yo quiero meterme en el ejército para tener máxima conflictividad, para demostrar que a pesar de ser Yuyu, puedo ser letal, ¿entendés? Yuyu armado. Claro, soy Yuyu armado, si tengo un fierro enorme, nadie se va a meter más conmigo. No le va también en el ejército porque lo rajan por organizar una protesta para tener agua potable, o sea, Yuyu
empieza a organizar, ¿no? A sus compatriotas pidiendo, militares. whisky. No, y lo van desplazando a distintos lugares sin éxito. El chabón no logra tener un frente de conflicto. Él quería una gran guerra yuyu que lo dignifique. Y básicamente no se la da a nadie. Termina autodándose de baja fingiendo un certificado médico teniendo epilepsia. O sea, cambia 180 grados de decisión. De repente dice, ¿saben qué? No quiero ir más al ejército. El ejército no es para mí. Algo muy Getulio, que es agarrar y decir, voy a hacer esto. No, ¿saben qué? Voy a hacer lo contrario en realidad. Bien. Pero tiene ese periodo de formación militar. Después rápidamente se pone a estudiar Derecho, es abogado, y el viejo lo acomoda primero como fiscal. Y ahí se empieza. No, era. Bien. Sí. Estaba parado ya Getulio de antemano. Y arranca su carrera política, ¿no? Getulio es fiscal, después. Bueno, su origen es muy diferente, ¿no? Al de Perón. Sí, no, completamente diferente. El chabón es primero fiscal, después es jefe del bloque político al cual pertenecía su mismo viejo, es decir, va por la línea de su viejo, no la de su madre. Después le dan esto. Empieza a controlar el área de transparencia electoral interna del partido, que es casi inexistente, y al chabón lo conocen como el matemático del partido. O sea, empieza a ganarse determinados motes, evidentemente, por su talento, su perseverancia y su enanismo, ¿no? Que siempre lo hacía concentrarse mucho más que... ¿Por qué? Porque al Qué ser... ridículo. Estaba concentrado como un mocoreta. Claro, exacto. Tenían más Más ciencia, info en menos lugar. Más info en menos lugar. Estaba a punto zip, ¿entendés? Getulio, ¿entendés? Eso es lo que tenemos los petizos. Sí. De vuelta, nuevamente política brasileña que no voy a desarrollar mucho, pero en ese momento regía en Brasil lo que se llamaba el Pacto del Café con Leche, o Café con Leite, que era como sucedió en varios países de la región, ¿no? Pacto de punto fijo, por ejemplo, después más adelante en Venezuela, esta cosa donde los dos grandes sectores más poderosos tenían una alianza en donde más o menos se iban alternando en el poder, ¿sí? Claro. Getulio acá hace sus movidas, básicamente él termina siendo ministro de finanzas de uno de estos periodos, Más después café, agarra... menos leche. Exactamente. Después él dice, ¿saben qué? Me voy para mis orígenes, a Río Grande do Sul, y me voy a presentar para ser gobernador. Lo eligen a Getulio, o sea, le empieza a ir bien. ¿Qué es lo que sucede? Hay un descalabro político brasilero, se rompe o pacto do café con leite, ¿sí? Flat Empiezan a white. tomar té, Sí. Pensé que Gana. cambiaba el nombre. mucho más tereré. Gana las elecciones un candidato llamado Prestes, ¿sí? Pero, atención a esto, sin entrar en demasiado detalle porque llevamos 10 minutos, lo que importa es que lo que mantenía el esquema de poder reinante, o sea, la corporación política brasilera, es quebrada y tienen que renegociar sus términos de distribución de poder, ¿sí? Había un sistema de elecciones más manoseado que la garcha, gana Prestes, pero... muy cuestionado desde la correlación de fuerzas efectiva, ¿entendés? O sea, mucho fraude por medio, no tenías consenso político, tenías una legitimidad escasa. ¿Qué empieza a suceder? Cerca de Getulio empiezan a agitar como diciendo esa oriña, ¿viste? Sí. Hagamos podríamos decir... El getuliazo. Sí, un símil go... como fue después, ¿entendés? Eso es un contexto de sucesión de dictaduras, intervenciones regionales, poderes militares manejando el poder. Décadas infames. Todo es misma cosa, así rápido para explicarlo mal y pronto, y en argentino. Getulio no estaba tan convencido, decía, no sé si es Auriña, ¿viste? Decía, paremos un poquito. Él era gobernador, insisto, tenía un lugar, pero empieza a formarse una masa crítica alrededor que le dice, vas vos. Un auto menos. No, vas vos. O sea, hagamos un golpe y gobernás vos, hermano. ¿Qué es lo que pasa? A su candidato a vice, porque era Prestes Vargas, lo asesinan, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de esto? No lo asesinan por una causa política, aparentemente es por una infidelidad, o sea, nada que ver. Es un asesinato pasional que se come su candidato a vicepresidente. Y Getulio dice, momentiño, esto puede servir Sao. Sí. Dice. Así, cita textual muy famosa en la historia. Servizao. Esto puede servir Sao. Él dice... ¿Y servicio cómo se dice? Claro. Serviciño. Son las dos diferencias. Servir, servizado, serviciño de servilleta. John dice, mataron a mi vice... Quizás sí es Auriña, ¿entendés? Entonces, organiza básicamente lo que es una revolución, ¿no? Ajá. Una revolución, algunos le dicen golpe de Estado. Son formas de verlo, básicamente. Arranca con el apoyo de los tenentes, una fuerza policial local, sindicatos también, o sea, se mezclan todos los factores de poder y él asume primero como presidente interino y va a terminar gobernando Brasil por 15 años consecutivos. Bueno, un interín largo. Un largo interín. Ahora arranca lo que será conocido en Brasil como la era Vargas. Acá donde empiezan los principales componentes de este, como me puso Dante, peronismo on acid, ¿no? Este peronismo... Con caipirinha. Sí,
muy escabio carioca, pero hay mucha cosa de las influencias de la época que después tomaron, por supuesto, otros matices, ¿no? Había mucho de la política social fascista mussoliniana, por ende ampliadora de derechos sociales y laborales, ¿sí? El chabón arma arma el Ministerio del Trabajo, o sea, fortalece sindicatos, promulga legislación laboral, mussolinismo social en algún punto, incentiva la producción obrera, comienza un proceso de industrialización de Brasil, diversificación de la industria brasilera. Esto es muy brasilero y mágico. El principal problema económico cuando él asume era el terrible excedente por la sobreproducción de café. Producían mucho más café del que podían colocar en el mercado. ¿Saben cuál fue la solución getulinia? Se decidió que el Estado comprase el excedente de café y lo destruyeran después. ¿Cómo? Sí, es increíble. O sea, el excedente de café dijo, lo tengo. Lo compra el Estado... Productor feliz. Pero nunca poner de moda el café brasileño en el mundo, no entiendo. Destruyámoslo. Eliminemos el problema. Literalmente eliminaron el problema que tenían. ¿Entendés? El Estado se lo compró y lo destruyó. Cuando terminó la gestión de Getúlio Vargas se destruyeron 78 millones de bolsas de café. ¿Sí? Pero el problema fue eliminado. Sí. Siguieron para Ahora adelante. las clases medias porteñas se desviven por ese café, te digo. Se desviven totalmente. Por ese momento no estaba. ¿Qué pasa? Arranca también clásicas políticas pendulares getulinianas, una buena represión a comunistas, ¿no? No se le niega a nadie, represión al partido de izquierda, al mismo tiempo que fomentabas la organización obrera que querías que te respalde a vos, ¿sí? De vuelta, todas cosas muy reconocibles. Vargas estaba obsesionado por la reconstrucción del poder nacional en detrimento del contrapeso federal. Vos tenías estados regionales muy grandes, ¿viste? Muy fuertes, muy autonómicos, y él decía, no, necesitamos el poder, exacto, el poder en el Estado. Recién hacia el 33, con una asamblea constitucional, logra legalizar el gobierno de Getúlio, es decir, darle legitimidad electoral. Se puede discutir la legitimidad de origen, estamos hablando de muchos años en el proceso. Atravesó Getúlio etapas más democráticas y algunas menos, podríamos decir también. Y atención a la figura de Luis Carlos Prestes, ¿sí? Prestes era un ingeniero militar que era uno de los líderes del tenetismo, es decir, que había participado en la Revolución del 30, ¿sí? La de Getúlio era como un amigo de Perón en el GO, por así decirlo. Y esto me da mucha risa porque es básicamente una fantasía libertaria. Pero Prestes tiene un exilio misterioso en la Argentina. En Argentina entra en contacto con los textos de Marx y Engels y vuelve comunista. No. Es una fantasía de Franco Rinaldi, o sea, literalmente vino a Sociales Uva, ¿entendés? Claro, el chabón era un milico facho de derecha que había hecho el golpe con Vargas, fue a Argentina y volvió flasheado, dijo, es por el PC, ¿entendés? Es por eso. Es buenísimo. Es por ahí, ¿no? abuelas. Pero, ¿no tenía eso en Brasil? Piró acá. Agarró, piró acá y dijo, no, no sabés lo que tengo. ¿Y qué pasa con Prestes? Era un líder muy carismático. Tenía la legitimidad de Vargas al respecto de lo que habían hecho juntos, pero de repente venía y decía, no, pará, es por otro lado, ¿viste? En esa etapa se intenta hacer una suerte de promulgación comunista, o sea, alzamiento del proceso político en Rusia. Era fácil flashear también, o sea, pongámoslo en el contexto del 35, claro. ¿Sí? O sea, son influencias que están pasando a vivo. Es tipo, ¿viste lo que hicieron acá? Qué sé yo, te emociona, qué sé yo, son revoluciones, son como nosotros, una revolución, sí. No sé, después todo se va complejizando un poco. Vargas acá entra en un estado de full profundización, estado de emergencia por 90 días, que se extiende por 90 más, era como la cuarentena, duró 2 años el estado de emergencias de Getúlio Vargas. Este es un momento también de pre-Vargas, entra en una medio bajón, el chabón decía que los días lluviosos... Life match point. Claro, life point de Vargas, los días lluviosos lo ponen triste, encima se ve como la concha de se pasaba todo el día jugando al dominó. Dominó. ¿El dominó? Sí, reflexionaba. Y agarra y se le ocurre una poderosa idea que es tipo, ya sé, voy a hacer un autogolpe. ¿Cómo? Ya lo hice antes, voy a hacer un golpe a mí mismo. Es buenísimo. Bueno. Soy Getúlio. Entonces él dice, se organiza básicamente una idea de autogolpe, lo están queriendo voltear por todos lados y lanza el Estado Novo. Hace una conferencia de prensa y dice, todo va a cambiar, Estado Novo, hay un pequeño detalle, Prestes va a estar preso. ¿Sí? Ese era... parte de la promulgación del Estado. Aprovechó la confusión. Che, golpe de Estado. ¡Ay, no puedo creer apresar a esta persona! ¡Qué desastre! No puedo creer, si pudiéramos hacer algo. Va a tener que estar en cana, ¿entendés? Y sí, todo? Porque lo puso, hubo un golpe de Estado en la noche y terminó así. Me quiero matar, no sé cómo explicar esto. Es un papelón. Ese golpe lo hace apoyado en las facciones más radicalizadas hacia el fascismo de esa época, porque justamente la amenaza era comunista, Getúlio se reclina en los integralistas, en plan, aplastemos a los zurdos. Pero fíjate qué interesante esto de Getúlio también. Full Getúlio. Una vez que él hace el golpe,
a sí mismo Sí. y gana, y queda él, y mete presos a los comunistas, gana una gran popularidad. Venía de años de gestión de política social expansiva también, no nos olvidemos de eso, lo que venía haciendo, sí, en promoción de industria y todo eso, era promoción industrial y social y mucho autoritarismo. Cuando él gana, los integralistas dicen, es ahora, pero el gran apoyo de la gente a Getúlio hace que Getúlio diga, puedo prescindir de estos fachos también. Ya no los necesito. Cuando Getúlio gana su propio autogolpe, disuelve el partido de los integralistas, los fascistas. O sea, los caga inmediatamente. O sea que en el plazo de 2 años anula a los comunistas y a los fascistas. A los dos. Siendo primero comunista y después fascista. Tercera posición. Impresionante, impresionante. Los caga a todos. Acá arranca en un estado de máxima profundización, o sea, producción al palo, avasallamiento institucional, mínima democracia y carnavales por todo el país. Nunca fue a elecciones entonces. No, sí, y después fue a elecciones, Pero hasta perdió, ahora. después se legitimó constitucionalmente con una asamblea votada y después va a elecciones una vez más. Ok. ¿Sí? Y hay mucho carnaval en el medio. Mucho o sea, gas. El 28 de febrero las elecciones. Él acá, en esta etapa de full profundización, Estado Nuevo, ¿sí? Estadinho nuevo. Es como Perón al palo, pero con promoción de carnavales cariocas por todo Brasil. Mucha fiesta, confusión, felicidad, producción y arrestos sin garantías constitucionales. ¿Sí? Y la gente estaba muy feliz. Y, o sea, crecía en simultáneo el apoyo social y el rechazo al autoritarismo, ¿no? Entonces Getúlio empieza a percibir esto y dice, ¿qué puedo hacer? O sea, tengo 2 caminos. O democratizo el régimen y doy una serie de señales institucionales para legitimarme, lo mismo que dice Cris. De repente un brasileño dice, un momentinho, nunca más votado, Getúlio. Así O sea, lo dice. de repente uno agarra y dijo, ¿yo lo voté a este tipo alguna vez? Nunca más votado. ¿Nunca más votado? Pero gobierno con una sonrisa. Claro, o sea, estoy feliz, estoy valiendo carioca y tengo más derechos sociales. ¿Pero lo voté en algún momento? Eso empieza a pasar. Entonces Getúlio lo registra y dice, a ver, ¿qué puedo hacer? O me democratizo o hago un nuevo autogolpe para obtener... nuevo Estado para obtener aún más autoridad revolucionaria. Y algo, a ver, ¿qué sería lo más Getúlio que se les ocurre hacer en esta posibilidad, no? O sea, frente a una... Llamar a elecciones autosecuestrarse. y fraude. Bien. ¡Sí! O sea, la opción Getúlio para cada momento de decisión es hacer las dos. ¿Sí? Entonces Getúlio Democracia sin democracia. democratiza y empieza a conspirar el propio autogolpe. Porque no tenía confianza en ninguna de las dos. Entonces el tipo agarra y dice, libera a prestes, legaliza partidos de izquierda. Aborto legal, cannabis. Todo. Libera prestes y Ley se de mete en humedales. cana. Claro, libera todo y al mismo tiempo empieza a conspirar contra sí mismo para producir un autogolpe. Todo Getúlio carioca, ¿entendés? Un día, chico, vos ibas al despacho y estaba bailando y decías, ¿qué está pasando? ¡Wow! Esto es súper divertido. Hicimos un ministerio nuevo. Claro, confusión. ¿Qué es lo que pasa? Esto se le va a la garcha, no lo puede sostener, pierde las elecciones porque se le unen muchos factores en contra. De vuelta, pasa por una etapa donde dice, ¿saben qué? Getúlio está fuera. Se retira de la política. Va embora. Sí, y tipo una semana después dice, no. Getúlio está dentro. Getúlio va está embora. dentro. Y arranca una campaña como senador por Río Grande do Sur y agarra la vuelta, tipo exilio y retorno. Y la campaña también era las dos cosas en simultáneo, porque era, un poco me jubilaron, un poco me fui porque quería, un poco soy el único que hizo a Brasil grande, Por ¿entendés? ahí, Getúlio estaba en una fase como espiritual muy elevada en la que él sabía que éramos todos polvo de estrellas, que él, vos sos vos y tus enemigos, y dijo, voy a encarnarnos a todos. Voy a hacer todo. Voy a hacer todo a la todos vez. los seres humanos vivos. Exacto. O tenía una disociación de personalidad. Estaba en la B. Era un Getúlio. sociópata el chavo. ¿Qué pasa? El nuevo presidente Dutra, sí, rápidamente se distancia de Vargas, quiere dar señales de que él es otra cosa y la empieza a chocar. El gobierno se basa en una serie de promociones de políticas del FMI, ¿no? Obras de infraestructura con crédito extranjero. El país rápidamente entra en recesión y Getúlio empieza a sentir Operativo Clamorciño. los motores de Osamba que empiezan a sentir por su cuerpo. Pero fíjate El que... Seiza. Fíjate qué loco, fíjate qué contraintuitivo, es como un peronismo desordenado, porque el chabón arranca por la beta fascista, pero la vuelta, o sea, el tercer Getúlio, entre comillas, es por izquierda. El tipo vuelve con los comunistas, se amiga con el loco que había apresado, ¿entendés? Con Prestes.
El chabón, de la mano de Prestes, ¿entendés? Imagínate, es como Delía con la foto con el que trompeó del campo, pero a una escala mucho más zarpada. ¿Entendés? Como si Maduro... Macri ahora asume y se abraza con Milagro Sala, ¿va? La abraza y dice, ¡Claro! te libero, reina. Tipo Morales con Nunca Milagro debiste haber Sala estado. y Milagro Nunca diciendo... entendí lo que te hicieron. Sos el fuega, Gerard. fuega, amiga. Todo. Getulio vuelve al poder con Prestes bancándolo, toda confusión. El poder es tuyo, no me lo prestes. Y ahí saben qué funda, por ejemplo. Uno, y recién va uno. ¿Saben qué hace? Funda Petrobras en esta última etapa. O sea, la última etapa de Getulio es Getulio por izquierda. Es el final. Por ahí era un acorio y era primero a la derecha y después para la izquierda. Es un acorio. Una acorio larguísima. Es Perón Carioca, ¿entendés? Y mucho más carnavalesco todo, digamos. Y mucho más escabio. ¿Qué es lo que pasa? Es insostenible, obviamente, ¿no? O sea, después de todo este proceso, a la vez que el chabón volvía una y otra vez, el gobierno era un nodo de conspiraciones. O sea, porque claramente un tipo que... Es una bola de nieve de conspiraciones, boludo. Claro, lo sostenía una masa carioca de conspiraciones que por algún motivo lo tiraron a él bailando arriba así. Acá dicen Liliña Carriao. Claro, pero todo a la vez eran todas las posiciones al mismo tiempo, en la misma persona. Polvo de estrellas, no te digo. Sí. ¿Qué es lo que empieza a pasar? La realidad política brasilera era otra cuando agarró él, venía de la crisis anterior política, entonces al igual que Perón, le toca un periodo difícil que él quiere resolver por izquierda y no como fue el periodo argentino, por ejemplo. Claro. Igual de irresoluble e igual de propenso a chocarla. Y en el medio de una guerra, además. Todo mal, se le empiezan a aliar todos en contra, todos los sectores frágiles que dependían de su carisma y carioca, le empiezan a decir tipo, che, esto ya fue, o vamos para acá, vamos para allá, pero hay que definir, samba, no tan rapidito. ¿Entendés? Así. ¿Qué es lo que pasa? Es ahora. Claro. Getulio se enfrenta a una situación dramática, un momento life point, en plan, está todo mal, ¿cómo podemos salir de esta crisis? ¿Qué hay que hacer? Y para dejar un ejemplo bien arriba, perdón, no dije otras cosas. Getulio vuelve y aumenta por decreto el salario mínimo en un 100%. Ay, Getuliao. Entonces, 100%. Pequeños detalles, ¿sí? Las élites brasileras dijeron, now, amigao, ¿sí? O sea, como que está Te todo... voy a hacer pijermiña, ¿no? O sea, está todo bien con que sos re loco y de repente venís con nuevas ondas, pero no me estás tocando el orto directamente. Entonces, en esa estaba esa última fase también. ¿Qué es lo que pasa? Todo su gabinete político tiene una reunión de máxima crisis absoluta, life point total. Lo instan a renunciar, lo convencen, agarran y dicen, che, mirá, no va más, te quitamos el apoyo político, esto no camina. Y Getulio firma frente a ellos, esto es increíble a nivel histórico, firma frente a ellos una carta, todos creían, bueno, está firmando la renuncia, se enteraron al otro día que estaba firmando su carta de suicidio. ¡No! Getulio Vargas se pega un corchazo. Getulio... Match point abajo y no lo remontó. Getulio Vargas, el feliz Perón brasilero, resolvió su life point matándose. No. La reflexión del storyboard es que a veces... ¿Hay que matarse? ¡No! No, amigao. La reflexión... ¿Cuál es? Es que a veces las cosas están mal y solo empeoran. No hay resolución. No puede ser esa la solución. Es más ajoba este programa ni la parte graciosa. Mirá, graciosa. Para vivir triste, no voy a vivir. ¿Quiere que les diga el último Getuliazo? Su último legado, que tiene muchísimos legados. Me da risa que... ¿Qué pensaba? Que era una historia inspiradora, que al final, a pesar de toda dificultad, el tipo la remontaba. Se retiraba y la carioca en su casa. Y ahora encontraba la vuelta. Y ahora vive no sé, en el chat. en bucios, en feliz, pinta. Se exiliaba, vive en comía unos bucio, cocos. también en remera, No. en pullover. Unos keichu kenchi. No. Es muy boludo porque desperdiciás a veces. Desperdiciás. No. El chabón se corchó. El chabón no le vio salida. Lo corchino. Porque probablemente no había. Y se acabó matando. Pero, ¿cuál fue su last Getulio act? ¿No? La gente en general, cuando se mata, estadísticamente hablando, sí, 99%, no sé cómo es estadísticamente, pero es como todos. Todo el mundo cuando se mata deja una carta de suicidio. Conociendo a Getulio, ¿qué creen que hizo? Dejó 2. No, Dios. Getulio Vargas Dios. debe ser uno de los únicos suicidados del mundo que por algún motivo existen las 2 cartas. Poder ir a buscarlas, ver. ¿Pero qué dicen? leer Hay las una 2. frasecilla. No, No tiene me 2 maté. cartas de suicidio. Tiene 2 cartas de Con suicidio. esto van A a Nisman flashear. lo mataron. Getulio tiene 2 cartas de suicidio. El chabón se mató, se mata,
se entrega su legado, tiene una muy mesiánica de locura total, una más bardera. Pero tenía dos personalidades. Dos esta cartas, persona, dos pobre cartas. santo, tenía un tema, o sea, neurodiversidad no diagnosticada. Dos Doctor cartas Jekyllino y Doctor Jairino. Sí, exactamente. Storyboard de Getulio Vargas, inspirador para una Hermoso, jornada como hermoso, esta, cuando la estamos hablando de verdad. Life Points, Pum ¿no? para arriba. Match point abajo no lo remontó. Alegría no es solo brasileña y suicidio Suicidao, tampoco. Suicidao, no. Tampoquinho. ¿Eh? No hay Ha alegría pasado. que alcance, viejo. Getulio Vargas en un nuevo